El primer mes de 2025 está a punto de acabar y como ya es costumbre en este canal, toca el momento de pasar revista al año que acabó. Aquí van las que para mi gusto son las mejores películas del 2024. ¡Saludos, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez, y esto son las críticas sosegadas. ¡Hola, muchachos! Feliz semana cinéfila para todos. Sí, lo sé, me he hecho de rogar. Algunos os estabais comiendo no ya las uñas, sino las falanges de los dedos, pero por fin ya está aquí, el vídeo con las mejores películas del 2024. Es un listado más breve que de costumbre, pues no en vano el 2024 fue un año más flojo a nivel cinematográfico, seguramente el año más flojo desde la pandemia, pero aún así creo que podemos rescatar algunos peliculones que merece la pena que revisitéis. Es una lista breve, pero vamos a empezar cuanto antes, así que vengo con una serie de aclaratorios que son necesarios. El primero es que me baso para hacer la lista en el calendario de estrenos comerciales en España del año 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que hay películas cuyo año de producción es el 23, pero que en España se estrenaron en el 24 y por lo tanto son compatibles para estar aquí. Y lo mismo sucede a la inversa, hay películas del año 2024 que estarán seguramente en el listado del año que viene, porque no van a recibir estreno comercial en España hasta el 2025. Del mismo modo indicar que hay una serie de trampas, pues no todas las películas han recibido estreno en salas de cine. Algunas películas han ido directamente a plataformas de streaming, de hecho una de ellas se estrenó directamente en Filmin, pero considero que hoy en día, dado que mucha gente ve más cine en plataformas que en cines, es una vía de exhibición y difusión tan válida como cualquier otra. Antes de empezar también os invito a que echéis un vistazo a mis redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter e Instagram, porque allí he hecho un recordatorio en los últimos días del mes de diciembre de lo que sería el banquillo del 2024. Haciendo una analogía futbolera, he cogido una selección de 11 películas que no van a estar en el vídeo de hoy, que no entran en el top, pero que casi entrarían. Películas todas ellas estupendas, muy reivindicables y con mucho a rescatar. Por lo tanto, os invito a que le echéis un vistazo para complementar la selección de hoy con otras películas verdaderamente estupendas. Tenemos 11 películas, así que vamos allá cuanto antes. En el puesto número 11 tenemos una elección un poco tramposa, no os voy a engañar, pues es una película del año 84, que sin embargo recibió su estreno comercial en España el año pasado. Hablamos seguramente de la mejor película concierto de la historia del cine, hablamos por supuesto de Stop Making Sense, esa película que grabó durante 3 noches un concierto de The Talking Heads dirigida por Jonathan Demme. El mejor registro en película fotoquímica de la personalidad única e irrepetible de David Byrne. La película al fin y al cabo es David Byrne en potencia, y además todo un ejemplo muy didáctico para las nuevas generaciones de cómo construir una puesta en escena muy cinematográfica alrededor de un concierto, cómo construye una narrativa alrededor del espectáculo teatral, cómo va creando una narrativa en capas a través de diferentes canciones, diferentes fases, va cambiando la escenografía y cómo combina los planos largos con las tomas de seguimiento, los planos más cerrados, hacen de esta película una auténtica experiencia cinematográfica, te guste o no la música, pues también tenemos grandes canciones de Talking Heads, ¿no? Que como bien sabréis es una de las grandes bandas de los años 80-90, que fue breve, pero también David Byrne ha continuado después, ¿no? En el número 10 encontramos una película que supone el regreso de un maestro después de 7 años de ausencia. Hablamos de The Bike Riders, de Jeff Nichols. Es una película sabia, es una película compleja, una película adulta y una película que funciona porque combina varios elementos interesantes a nivel tonal. El primero es que es una película que es una fotografía en movimiento, documentar lo que fue la vida de un grupo de moteros reales, combinando al mismo tiempo una fuerte melancolía pero también amargura y combinando la violencia con la ternura y el humanismo. Todo ello en un balance excelente. Aquí todo está en su sitio. Es una película divertida, es una película violenta, una película seca, una película triste, pero una película llena de humanidad y llena de sabiduría. Una película que controla las formas, que controla los tiempos y que construye un relato muy potente a lo largo de varias décadas. Sobre todo es una película que es una plétora de personajes entrañables. Una película que además se propone un desafío verdaderamente complicado porque es muy difícil empatizar y cogerle cariño a esta gente. Es una película de verdaderos pobres diablos, una de esas películas que sabe retratar cómo funcionan los mecanismos de la amistad y que va derivando poco a poco a una tercera parte verdaderamente conmovedora, llena de amargura. Una película con un gran Austin Butler, con un excelente Tom Hardy, con una estupenda Jodie Comer, que además combina muy bien este registro de lenguaje del documental, con estas entrevistas a cámara, con estos flashbacks y la visión en retrospectiva. Todo está muy bien calibrado, muy bien ajustado y logra que una cosa que a priori podría no interesarte nada, como es la vida de unos moteros y unos pobres diablos, esté llena de realismo, esté llena de verdad y esté llena de humanidad y sentimiento.
En el número 9 tenemos un auténtico peliculón y muy seguramente la película más ignorada e infravalorada del último año y medio. Hablamos de la película El último verano, de Catherine Breillat, una película que muestra una vez más que haciendo cine no hay nadie como los franceses. Pocos manejan su elegancia, pocos manejan su finura y pocos manejan esta clase para hablar de las mezquindades del ser humano sin ser nunca obvios. Además es interesante porque esta película es un remake de una obra preexistente, de una película noruega de hace una serie de años, y es increíble cómo, tratando las dos de lo mismo, no pueden ser más diferentes. Allí donde la una se decantaba por el morbo, aquí tenemos una película llena de benditos grises, de benditas ambigüedades, una película que confía en que el espectador no es retrasado mental y que no hace falta guiarle, sino que el espectador es capaz de pensar, y el espectador es capaz de tomar partido. Ya que una película que habla sobre los tabúes sexuales, que habla sobre las hipocresías burguesas, que habla sobre las dobles varas de medir, que habla sobre el egoísmo, que habla sobre las conductas egoístas a la hora de construir tus entornos familiares y a la hora de destruir o destrozar mentalidades endebles en pos de tu beneficio y en pos de salvaguardar tu instancia. Habla de esta desigual relación de poder y de madurez en una relación amorosa en la que una parte es mucho más madura que la otra, pero sobre todo es una película espectacular hablando del deseo, hablando de la sexualidad y sobre todo construyendo este discurso a través del encuadre. Es una película donde las escenas de cama se centran en los rostros, una decisión de puesta en escena verdaderamente brillante. En definitiva, una película llena de carga, una película sin ninguna duda perversa, una película que nos puede recordar, por supuesto, al mejor Claude Chabrol, pero que no puede tener más maestría filmando el entorno campestre y las casas veraniegas francesas. Entorno que en la historia del cine está plagado de ejemplos de películas estivales, de romance, bonitas, alegres, y aquí, sin embargo, es la cara B de aquello que se esconde sibilino tras la superficie. Una película verdaderamente brillante. En el puesto número 8 encontramos una nueva película de un maestro en estado de forma. Hablamos de O Canada, de Paul Schrader. Una película injustamente maltratada por la crítica en Cannes, cuando posiblemente sea, y de largo además, la mejor película vista allí en la última edición. Una película que ofrece el mejor retrato que yo he visto en la historia del cine de la descomposición y la decrepitud psicológica de un anciano, y sobre todo una de las miradas más autocríticas con uno mismo por parte de una figura masculina. No se me ocurre una deconstrucción masculina más cruda, más directa, más honesta, más desgarradora y más despiadada hacia esta figura del padre ausente, del amante esquivo, del Casanova, y en última instancia, además, del mentiroso, de aquella persona que ha construido todo un relato popular y un relato envidiado alrededor de su propia vida y su trayectoria profesional, pero siempre a base de la mentira. Por lo tanto, es emotivo y emocionante que además a través de la figura de todo un sex symbol de los años 80 como es Richard Gere, un cineasta que sin ninguna duda podríamos considerarlo un socias o un reflejo del propio Schrader, se abre a sí mismo, se expone como una criatura débil y que además se acaba quedando sola en el proceso. Por lo tanto, este juego meta, este juego reflexivo en el que se combinan los formatos, la fotografía, se juega con el 4/3, se juega con el blanco y negro y el color, se juega con actores que interpretan a personajes que no deberían ser, todo esto crea un puzzle muy interesante a nivel reflexivo, pero lleno de emoción y lleno de sentimiento. Una de esas películas que no está obsesionada por contar una historia, sino que se permite fluir y que se permite vagar y que se permite, sobre todo, encontrar muchos momentos de pozo, secuencias plagadas de verdad. Porque ahí está el buen cine, el cine que toca con la verdad, el cine que no se obsesiona con transmitir ideas, sino que busca transmitir la verdad de las personas, aquella verdad de las personas que en el día a día no podemos encontrar camuflados por la rutina y camuflados por nuestra vida laboral y que tocamos a través del cine. El cine norteamericano está en un momento verdaderamente triste a nivel creativo, pero todavía podemos confiar con los últimos coletazos de algunos maestros como Paul Schrader. En el número 7 encontramos uno de los grandes títulos del cine europeo de los últimos 2 años. Hablamos de la película El cielo rojo, la obra alemana del director Christian Petzold. Viene de Ondina, una película excelente, una película exquisita, que trabaja como pocas con lo simbólico y que hace una revisitación de los mitos, en este caso de la figura de la ninfa marina y de la sirena, a través de un relato en el que lo confronta con la gentrificación de las ciudades y con el mundo frío del deseo y de las relaciones amorosas. Hace un discurso interesantísimo y aquí tenemos lo mismo, una película de una espectacular riqueza simbólica que mira al mito y que mira al folclore y que mira a la mitología para al mismo tiempo hablar de nuestro presente y de hablar de nuestras complicaciones relacionales. En este caso el fuego y la figura de los incendios como un fuego visual, un fuego literal y un fuego metafórico y sin ninguna duda un fuego también simbólico. Una película de pocos personajes en el campo, una película sobre la creación, una película sobre el hálito y la fuerza creativa de la literatura que va desvelando capas y capas y capas y que va trazando una relación peculiar y una relación llena de rencores y resentimientos, pero siempre plagado de segundas lecturas, una película donde todo es mucho más de lo que parece. De nuevo vuelvo a utilizar este recurso muy habitual en el último cine de Petzold, de machacar una y otra vez una única melodía,
pero en el proceso dándole siempre vidilla, dándole siempre estilo, dándole siempre sentido. Nunca se agota esa melodía, nunca se quema, nunca se desgasta, siempre tiene una coherencia narrativa con el momento en el que es escogida, que traza muchos relatos sobre la Europa herida de nuestro presente. En definitiva, uno de esos grandes títulos que seguramente para muchos dejará en ascuas, pero que si eres capaz de ver con calma y de intentar delectar cada diálogo y sus segundas, dará muchas alegrías a aquellos nuevos espectadores que se acerquen a descubrirla. En el número 6 encontramos la película más loca y más libre del listado. Hablamos de la película rumana No esperes demasiado del fin del mundo, de el ya legendario director Radu Jude. Una película que efectivamente es la única de todas ellas que no ha pasado por salas de cine, fue a España directamente a Filmin. Es una película que sin ninguna duda tiene costumbrismo, que tiene crítica social, pero que sobre todo tiene comedia y tiene juego de registros, también en ocasiones coquetea con lenguajes del documental. Es una película en dos partes, también muy larga, es cierto, casi 3 horas, pero siempre muy dinámicas, que nos muestra este estrés laboral de la precariedad de nuestro tiempo, la figura de una auxiliar de producción que se pasa el día entero conduciendo, que está llena de pequeños guiños y pequeños juegos, ¿no? Combina este prístino blanco y negro con la idea del doble personaje, porque ella tiene un personaje en redes sociales y cada cierto tiempo cortamos a sus stories donde se pone un filtro en la cara y ya lleva a cabo un personaje hilarante y desternillante de un radical fascista, ¿no? Con bigote que suelta barbaridades por la boca. El conjunto de los dos personajes, junto con las complicaciones de producción de la televisión rumana, estos pequeños momentos de memoria histórica intercalados, como esos 5 largos minutos de ver planos de tumbas, más la parte final, película impredecible que nunca sabes por dónde va a venir y que nunca se agota pese a que durante un buen trecho de su largometraje es lo mismo. En el puesto número 5 encontramos la nueva película de un director que está de moda sin ninguna duda en el ambiente festivalero. Hablamos de El mal no existe, de Ryusuke Hamaguchi. Una película que seguramente para muchos habrá sido una gran decepción porque es la siguiente después de Drive My Car. Una película que es muy diferente y que por supuesto no llega a las cotas de Drive My Car, pero que para un servidor sigue siendo una película notable de un director único en su especie. Una película que ofrece una sensibilidad, una calma y una paz espiritual como pocos directores puedo encontrar en este momento. Pocas veces me pasa que puedo ir a una sala de cine y sentirme tan aliviado, tan en paz conmigo mismo, tan en sintonía con la naturaleza y con el mundo como con el cine de Ryusuke Hamaguchi. Y esta película sin ninguna duda es interesante porque no es una película. Se ha convertido en película posteriormente sobre la marcha, pero no nació como película, nació como un álbum en imágenes, nació como grabar planos bonitos para acompañar las nuevas composiciones de Iko Ishibashi. Y entendida así creo que la película adquiere mucho más sentido. Hablamos de un director cuyas formas son excelentes. A nivel filmación son películas perfectas, en lo que se refiere al lenguaje audiovisual, en la combinación de panorámicas, de travelings, de tomas de seguimiento, de tomas circulares, de construcción de planos generales, de tomas contrapicadas, cómo combina los diferentes resortes del lenguaje cinematográfico, es verdaderamente prístino. Una película que combina 3 partes, una primera parte un poquito más existencialista, un poquito más lírica o mística, una parte más de confrontación social y de discursos en un ambiente de ayuntamiento, y una tercera parte más violenta, con más suspense, más thriller y también sin ninguna duda más simbólica y con un final abierto. Creo que pocas películas reflejan mejor la necesidad de frenar y bajar el ritmo para entrar en la sintonía del mundo rural, sobre el conflicto entre el progreso despiadado y mantener las costumbres y mantener los lugares originales, esta idea del glamping y de ir turistizando y gentrificando el campo frente a aquellas personas que quieren seguir llevando sus vidas sencillas de siempre, estos pequeños contactos con la naturaleza, por supuesto la figura del ciervo que también aparece. Pequeña, una película que es bastante imperfecta en muchas cosas, con una tercera parte que yo creo que hace que pierda muchos enteros, la demostración de la clásica elegancia del cine japonés y la precisión prístina formal de Ryusuke Hamaguchi, un director excelente en el que podemos seguir confiando. En el puesto número 4 encontramos el que es de largo el mejor largometraje español del 2024. Hablamos de la película ganadora del último León de Oro en Venecia, La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. Una película extraordinaria, exquisita. Película que, debo decirlo, es de las mejores películas de Pedro Almodóvar. Uno de esos claros ejemplos de cine que me produce paz, que me produce sosiego, que me produce Stendhal, la excelencia cinematográfica ante mis ojos. Una película que me da un discurso perfecto, con el que no puedo estar más de acuerdo, que compro cada coma de dicho discurso, que no puedo estar más de acuerdo con todo ese ideario y que creo que debe estar expresado con esa vehemencia y de un problema muy gordo que tenemos en la sociedad contemporánea, donde la gente vive de más, vivimos demasiado y no se nos permite morir. Qué bien realizada está, qué bien mueve la cámara, qué banda sonora espectacular de Alberto Iglesias, qué 2 interpretaciones
mayúsculas de Tilda Swinton y de Julianne Moore. Qué combinación, qué conjunción con la dirección artística, qué conjunción con las referencias cinematográficas, ¿no? A películas previas, ¿no? Con ese trabajo de vestuario, con esos cuadros de las habitaciones, qué manejo del montaje, qué elipsis tan conmovedoras. Quizás la película podría haber acabado antes y tiene un último epílogo que es redundante y prescindible. Y sí, es una película que te taladra con sus ideas, es cierto, y que en ocasiones no es nada sutil, pero qué poco importa. Todas las ideas son genuinas, son honestas, nacen de una verdad. Y es una gran película porque tiene aquello que tiene el gran cine, que es relaciones interpersonales bien construidas. Son seres humanos que se quieren y se relacionan entre sí. Qué pena que haya tanta gente que no soporta el cine del diálogo, que quiere que en el cine pasen cosas, y que estén pasando muchas cosas y esté yo entretenido, y que son incapaces de disfrutar la palabra, de disfrutar a gente hablando de sus vidas, de sus anhelos, de sus deseos, de sus sensaciones. Y además que bien se aúna en este caso con una experiencia estética espectacular, como suele pasar con el único estilo de Pedro Almodóvar, un estilo único en su especie, que además se ha ido refinando hacia una depuración melancólica, y el tiempo quedará para ponerla en el extraordinario lugar que se merece. Llegamos al podio, llegamos a las 3 primeras posiciones, al bronce, a la plata y al oro. Y ahora viene un pack, viene un combo, vienen 2 películas que tienen que ser entendidas en conjunto, porque la tercera y segunda posición son 2 películas que adaptan la misma historia. En primer lugar tenemos La bestia en la jungla, película francesa de Patrick Chiat, protagonizada por Tom Mercier y Anaïs de Moustier. Adapta, como bien dice su título, un relato corto de Henry James. Es una película exquisita a nivel estilístico, con una fotografía espectacular. Qué trabajo, sobre todo filmando la noche. Creo que es la película sobre discotecas definitiva. Esa magia que tienen, muy característica y filosófica de tiempo congelado. Las discotecas son un mundo aparte del mundo, son un mundo huido del mundo y refugiado en el mundo. Y la película, a través de la elección de no cambiar de actores y de que el tiempo pase, las décadas pasen y se vea el cambio del tiempo a través de imágenes en televisiones y a través del cambio del estilo de música y del cambio de los vestuarios, pero que los 2 personajes principales no envejezcan, me parece la perfecta decisión estilística para demostrar cómo hay personas que se quedan estancadas en un momento y personas que no cambian. Es una película muy bonita que nos invita a reflexionar sobre 2 aspectos: la necesidad de ser una parte activa en tu propia vida, más luego la idea de saber apreciar aquello que tienes delante. Hay gente que se niega en ver lo sublime y se niega en ver lo bello en otro sitio y se convence de que está por esperar a que llegue aquello trascendente cuando lo trascendente lo tenía al lado. La combinación de las 3 cosas, una película entera de discotecas, hora y media de temazos de techno, una hora y media de planos exquisitos, travelings laterales, movimientos circulares, una película sin ninguna duda difícil, una película un poquito más arty, que seguramente la película más inaccesible de este listado, pero una película con una personalidad estética verdaderamente apabullante. Y en el puesto número 2, una película mucho más popular y más publicitada, tenemos su contrapartida, que es la película La bestia, de Beast, La Bête, de Bertrand Bonello. Una película que también adapta La bestia en la jungla, de Henry James, pero que yo creo que es mucho más libre en su adaptación y mucho más ambiciosa, más compleja y va mucho más allá, sin ninguna duda más polifacética. Una película muy lynchiana también, muy estremecedora, muy inquietante, y una película que habla sobre todo sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, sobre el fin del cine, el fin de las imágenes, las nuevas imágenes, una película sobre los modos digitales, y una película sobre todo sobre los peligros de la pérdida de emociones, como en aras de la eficiencia, el capitalismo, estamos dispuestos a aniquilar nuestros sentimientos y sobre todo a aniquilar nuestros recuerdos, aniquilar nuestra identidad. Viaja entre 3 tiempos, es una película en 3 tiempos diferentes, una película que combina cine histórico, combina cine futurista, combina cine presente y sobre todo va siempre a través de una relación amorosa y cómo en ese proceso de estar dispuesto a perfeccionarse como ser humano en esta sociedad fría y desangelada y clínica y aséptica, estamos dispuestos a matar ese relato. Es una película muy crítica con los smartphones, con las nuevas tecnologías, con internet, con la robotización del mundo. Es interesante cómo utiliza la figura de la paloma como ese elemento deshumanizador y como esa especie de robot y mirada que mira siempre desde cerca, pero sin implicarse directamente con los hechos. Por supuesto, la música. Tenemos en este caso esa discoteca a la que se va con frecuencia, que va cambiando de década también y tiene diferentes décadas y diferentes tipos de música. En definitiva, una película kamikaze, una película por momentos grotesca, una película sin ninguna duda perversa y una de esas películas posmodernas a más no poder y que miran el futuro sin perder, por supuesto, muchas de las formas del cine de autor del pasado, ¿no? Tiene muchos elementos de ese cine de autor de los primeros 2000, finales de los 90. Llegamos al final del camino, llegamos al top 1, llegamos a la medalla de oro, llegamos a la que es, y en este caso para mí con clara diferencia sobre las demás, la mejor película estrenada en España durante el año 2024. Y esta película, peliculón absoluto, presente durante la sección oficial del Festival de Cannes del año 2023, es la película Secretos de un escándalo, en su original May December, dirigida por ese inmenso director que es Todd Haynes. Una película de nuevo que brilla en sus ambigüedades, una película llena de aristas, que abre 1000 preguntas, pero las respuestas que
están ahí son inciertas. Reflexiona con una mordacidad exquisita y con una maldad afilada verdaderamente envidiable, pero al mismo tiempo con extrema finura, sobre las hipocresías sociales y sobre las maldades y las sombras y los infiernos detrás de las sonrientes caras de la vida residencial norteamericana, la cara B de las familias perfectas, cargada de excelencia simbólica, pues No en vano es una película que en todo momento está llena de imágenes de crisálidas que no son capaces de envejecer y que viven en ambientes controlados, pura metáfora, pues No en vano es una película que va de un ambiente represor y de un ambiente que no hay libertades, donde hay una persona, en este caso el marido de Julianne Moore, que nunca se le ha permitido crecer, nunca se le ha permitido madurar, sigue atrapado en una crisálida. Crisálidas que no pueden ser mariposas, junto con, por supuesto, este juego de espejos, ¿no? Tenemos el personaje de Julianne Moore y ese personaje de Natalie Portman, que es una actriz que va a interpretarla en una película. Otro juego de cine dentro del cine, un juego de espejos, tenemos esta idea del reflejo, esas escenas brillantes en las cuales las dos se maquillan, la una quiere imitar los gestos en la otra, y una película en la que se muestra que nunca es fácil ir más allá de la superficie, porque por mucho que ella conviva con ellos durante un mes o 2 meses, es incapaz apenas de rascar la profundidad del asunto y es incapaz de captar la profundidad del personaje de Julianne Moore y su inquietante y perturbada psicología, ¿no? Es un personaje fascinante el de Julianne Moore, un personaje demente, un personaje desquiciado, un personaje violento y estremecedor. Esas jaulas donde todo el mundo sonríe, pero son sonrisas envenenadas. Una película exquisita, una película con un uso de la música extraordinario, una película donde todo está dejado en la interpretación, donde nada se subraya, nada se explica, además puro cine postmoderno, porque tiene formas clásicas, en este caso formas del melodrama televisivo de los años 70, y juegos con ese tono en ocasiones cómico para llegar a nuevas cotas. No puedo más que recomendar con extremo entusiasmo que corráis cuanto antes a ver May December, Secretos de un escándalo, de Todd Haynes. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos y aporta tu propia opinión en la caja de comentarios. ¿Cuáles fueron tus películas favoritas? ¿De cuáles crees que me he olvidado? Aporta tu listado en la caja de comentarios. Os invito, por supuesto, a que me sigáis leyendo en Cinemadoc, a que me leáis en Revista Mutaciones muy de vez en cuando, a que me leáis en mi propia web y también que escuchéis mi nuevo podcast. Recordemos, el podcast de Haga y Toga en compañía de Cristina Espada. Llevamos ya un episodio, el segundo está cercano a ver la luz y seguramente será un proyecto bonito que seguirá creciendo en los próximos meses. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, verás otros vídeos que quizás te gusten. Nos vemos en algún momento del futuro y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.